En las profundidades del cuerpo humano, más allá de lo que revelan los análisis comunes y mucho más lejos de lo que una ecografía o un hemograma puede detectar, habitan errores del código genético que la mayoría pasa desapercibido. No son invisibles, son simplemente ignoradas, tan escasas, tan improbables, que viven al margen del conocimiento, como si fueran notas al pie escritas con tinta desvanecida. Existen enfermedades tan raras que parecen esculturas involuntarias del ADN, obras de arte biológicas, talladas por el azar, el tiempo y una pizca de tragedia. Algunas se manifiestan en el primer aliento de vida, otras se ocultan durante años, esperando silenciosamente a que un estímulo banal las despierte. Un virus, una fiebre, una herida leve. Cuando lo hacen, ya es tarde. En este viaje no hablaremos de leucemias, de anemias. Nos adentraremos en lo profundo de la hematología más inexplorada, en las alteraciones que desafían no solo la medicina, sino la lógica misma de la fisiología humana. Algunas deforman la sangre desde adentro, como si el oxígeno tuviera miedo de viajar por el cuerpo. Otras sabotean el sistema inmunológico, como si el cuerpo hubiese nacido programado para rendirse ante las infecciones. Y unas pocas transforman a cada célula en una trampa, una jaula donde los propios mecanismos de vida se convierten en herramientas de destrucción. No se trata de castigos divinos, se trata de pacientes, de niños, adolescentes, adultos, que cargan con una rareza molecular que la ciencia apenas puede comprender. Hoy te mostraré 7 de estas condiciones y te aseguro que, cuando terminemos, mirarás tu sangre de una forma distinta. Número 7. Una hemoglobina mal hecha, no por accidente, sino por un desliz molecular, un cruce ilegítimo, silencioso, entre los genes delta y beta de la globina. Como si el ADN por un instante se hubiera confundido de instrucciones y hubiera soldado partes de 2 capítulos diferentes, en un intento desesperado por no borrar nada. El resultado es la hemoglobina Lepor, una cadena híbrida, frágil, una quimera proteica que no fue diseñada para existir. Esta fusión anómala ocurre por deleciones parciales del gen beta y del gen delta, seguido de una recombinación homóloga inexacta. La maquinaria genética, en lugar de corregirse, se adapta mal. Y lo que debería ser funcional se convierte en un lastre. Los glóbulos rojos que la contienen viven menos, transportan menos oxígeno, se deforman y en los momentos de estrés metabólico se fragmentan, liberando su contenido. En apariencia, el paciente parece sano, un niño más en la escuela, un adulto más en el metro, hasta que una fiebre, una infección leve o incluso el embarazo dispara una anemia hemolítica desproporcionada. Pero lo que intriga a los genetistas es su aparición. La hemoglobina Lepor no se limita a un país ni a una etnia. Se ha documentado en Italia, Turquía, Balcanes e inclusive México. Como si este error estructural tuviera la arrogancia de repetirse en distintas partes del mundo, como un recordatorio de que la evolución no tiene corrector ortográfico. Y lo más inquietante es que esta anomalía puede esconderse detrás de un diagnóstico, confundirse con una anemia leve y seguir transmitiéndose silenciosamente de generación en generación. Número 6. En los laboratorios, la coagulación se enseña dividida en 2 caminos, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Un esquema útil, pero incompleto, porque en el cuerpo humano la realidad es otra. Una sola vía, que es la vía fisiológica, iniciada por la unión del factor 7 con el factor tisular, una interacción que inicia la cascada bioquímica tan precisa, tan frágil, que una sola pieza fuera de lugar puede costar una vida. Y es en este mecanismo perfecto donde el factor 5 tiene su momento. Un amplificador, un catalizador silencioso, encargado de convertir pequeñas chispas de trombina en un incendio de coagulación. Pero en esta enfermedad, ese amplificador está silenciado. La deficiencia congénita del factor 5, también llamada parahemofilia, es una de las coagulopatías hereditarias más raras y no se hereda bajo cualquier patrón, sino mediante una mutación autosómica recesiva. Ambos padres deben ser portadores,
aunque no lo sepan, aunque nunca sangren. El gen mutado del factor 5, ubicado en el cromosoma 1q23, produce una proteína incompleta, ineficaz o simplemente ausente, y sin ella la generación de trombina es lenta, defectuosa, impredecible. Al principio, los síntomas pueden parecer triviales: hematomas que tardan en desaparecer, menstruación abundante, una hemorragia nasal inusual, pero un accidente, una cirugía o inclusive el parto puede desencadenar un sangrado masivo incontrolable, como si el cuerpo se negara a cerrar la herida. Lo más inquietante es que algunas personas viven años sin saberlo, hasta que un trauma menor revela el vacío. Y lo que muchos no saben es que, aunque se parezca a la hemofilia, esta enfermedad no responde a los mismos tratamientos. Número 5. Leucocitos gigantes, torpes, transparentes, impotentes, como soldados con armadura, pero sin espada, presentes, pero inútiles. Así comienza la historia de uno de los síndromes más desconcertantes de la inmunología moderna, el síndrome de Wegues-Chediak-Higashi. Descrito originalmente por el médico cubano Antonio Wegues César, mucho antes de que el mundo le diera crédito. Esta condición es una rareza genética que nace en las entrañas del sistema inmune, una alteración en el gen LIST, localizado en el cromosoma 1q42.1-q42.2, que rompe la logística interna de las células blancas, impidiendo que los neutrófilos, monocitos y linfocitos funcionen con eficacia. Y lo que debería ser un acto de limpieza se convierte en una acumulación grotesca. Los gránulos citoplasmáticos crecen sin control, se fusionan, forman cuerpos gigantescos, inútiles, como si cada célula contuviera un tumor microscópico. Desde la infancia, los pacientes enfrentan infecciones recurrentes, neumonías, otitis, abscesos profundos, bacterias comunes que, en estos cuerpos, se vuelven depredadores imparables. Pero el síndrome no se conforma con debilitar, también transforma. Muchos de estos pacientes presentan albinismo, ojos claros, piel hipopigmentada, cabello plateado, una belleza, como si fueran inacabados. Y luego llega la adolescencia y con ella las cosas se ponen peor. La fase acelerada, una tormenta inmune en la que los linfocitos T se activan de forma masiva, desencadenando una especie de autodestrucción organizada. Fiebre persistente, hepatoesplenomegalia, citopenias y coagulopatías, todo en cuestión de semanas. Una hemofagocitosis desatada, el cuerpo devorando su propia médula ósea. La mayoría no sobrevive esa fase, salvo que reciban trasplante de médula ósea, una medida heroica que no siempre llega a tiempo. Número 4. Una mutación adquirida, no heredada, no provocada, solamente adquirida, como un error espontáneo, un accidente molecular que nadie pidió. Y sin embargo, ahí está, silencioso, creciendo, como una orden equivocada que no puede deshacerse. En la hemoglobinuria paroxística nocturna, una sola célula madre hematopoyética, una entre millones, sufre una mutación en el gen PIK-A, localizado en el cromosoma X. Y lo que antes era una fábrica de células normales, se convierte en una línea de producción defectuosa. El gen PIK-A es esencial para la síntesis del anclaje GPI, una molécula que sujeta ciertas proteínas protectoras en la membrana celular. Sin estos anclajes, los glóbulos rojos pierden el CD55 y CD59, escudos que los protegen de la destrucción por el sistema del complemento. Y sin escudos, son presas fáciles. La sangre se vuelve objetivo, los eritrocitos se vuelven el objetivo, no de bacterias ni de virus, sino de su propio sistema inmune. Cada noche, mientras el cuerpo duerme, el pH sanguíneo desciende ligeramente, una variación fisiológica normal, pero en estos pacientes es una señal de alarma, porque el descenso de pH activa el complemento, y cuando eso ocurre, los glóbulos rojos afectados comienzan a desintegrarse, silenciosamente, lentamente. Mientras el sueño cubre al cuerpo
la hemólisis ocurre como una masacre invisible. Y al despertar, los pacientes orinan sangre. Oscura, densa. No hay fiebre, no hay dolor, no hay infección. Solo una orina teñida de rojo, como una advertencia que llega tarde. Y lo más perturbador es que esta enfermedad no tiene un patrón hereditario clásico. Puede surgir en cualquier momento, en la infancia, en la adultez, a veces asociada a neoplasias mielodisplásicas, otras como una entidad única, y en ocasiones es acompañado de una aplasia medular. Además de la hemólisis, algunos pacientes desarrollan trombosis inexplicables, coágulos en sitios extraños, la vena porta, las venas cerebrales, las ilíacas, un fenómeno que parece contradictorio. Mientras el cuerpo sangra, también se coagula donde no debe, y así cada amanecer se convierte en un recordatorio de que la sangre no está garantizada, de que lo que debería proteger puede matar, y de que incluso en el silencio del sueño la biología nunca descansa. Número 3. Plaquetas pequeñas, consecuencias enormes. Desde el nacimiento algo no encaja. La piel se inflama, con eczemas severos. Las infecciones aparecen una y otra vez. Y los sangrados, sin razón aparente, interrumpen incluso el llanto de un recién nacido. Pero si uno observa de cerca, muy de cerca, descubre que las plaquetas no son solo escasas, son anormalmente pequeñas. Microscópicas, insuficientes, incluso para formar un coágulo digno. Como si el cuerpo hubiese intentado fabricar sus propias herramientas con piezas rotas. Y detrás de este caos hay una mutación en el gen WASP, ubicado en el cromosoma XP1123, un gen que dirige el citoesqueleto actínico de las células hematológicas. Y sin ese orden interno, sin ese armazón invisible, las células del sistema inmune simplemente no saben a dónde ir, ni cómo actuar. Las células T no activan como deberían. Las células B producen anticuerpos ineficaces. Y las células NK pierden su instinto. El sistema inmune se convierte en un ejército desorganizado, descoordinado, incapaz de distinguir entre aliado y enemigo. Y el cuerpo queda a merced de lo que lo rodea. Pero hay algo peor, algo que se acecha en la sombra. Porque esta inmunodeficiencia no solo deja entrar a virus y bacterias, también abre la puerta a condiciones más complejas. A edades donde no debería de existir, niños de apenas 6 o 7 años desarrollan linfomas agresivos, como si el cuerpo incapaz de defenderse se encendiera desde adentro. Y eso no es todo. En algunos pacientes, el trasplante de médula ósea puede ser la única esperanza, pero el riesgo de rechazo, infecciones severas y reacciones autoinmunes es alto, muy alto. Como si el cuerpo ya estuviera convencido de que nada ajeno puede ayudarlo, ni siquiera su propia sangre. Número 2. Las arterias y las venas no deben conectarse así directamente, sin resistencia, sin filtros, hacia la arterial, saltándose el filtro pulmonar y yendo directamente al cerebro. De ahí, las embólicas cerebrales paradójicas, infartos, abscesos, crisis súbitas que nadie ve venir. En otros pacientes, las conexiones anómalas ocurren en el hígado, provocando sobrecarga cardíaca, hipertensión portal y hemorragias digestivas imposibles de predecir. En algunos casos, incluso aparecen malformaciones en el cerebro o la médula espinal, esperando una caída de presión para estallar. Y lo más desconcertante es que muchas veces se transmite de padres a hijos sin saberlo. Una maldición vascular silenciosa que atraviesa generaciones y que solo muestra su rostro cuando ya es demasiado tarde. Así, un pequeño sangrado nasal puede ser la señal de una red vascular secreta, errática e inestable, oculta bajo la piel, una red que conecta. Número 1. La betaglucuronidasa está ausente y sin ella, el ciclo de la vida celular se interrumpe. Los residuos de glucosaminoglicanos, esas largas cadenas de carbohidratos estructurales, no pueden ser degradados, no pueden salir, no pueden desaparecer, se acumulan silenciosamente, órgano tras órgano, célula tras célula. Primero, es casi imperceptible. Una ligera hepatoesplenomegalia, una hernia inguinal, una opacidad corneal leve. Luego, se impone la verdad. Los tejidos blandos se deforman, los
huesos se engrosan, las válvulas cardíacas fallan y el cuerpo comienza a encerrarse dentro de sí mismo. Este es el síndrome de Sly, una de las formas más severas de mucopolisacaridosis, una enfermedad autosómica recesiva, causada por mutaciones en el gen GUS-B, ubicado en el cromosoma 7q11.21. Y aunque la genética lo explica, la experiencia humana no puede ser entendida del todo. Unos nacen con hidropsis fetal, una condición tan devastadora que es casi incompatible con la vida. Pero si logran nacer, lo que sigue es una lenta transformación. La carita se vuelve tosca, los huesos se deforman, la inteligencia se detiene y los años, si es que lo hay, se convierten en una serie de pérdidas de movilidad, de visión, lenguaje, hasta que el cuerpo queda como un santuario invadido por sus propios escombros. Pero hay algo más, algo que desafía toda lógica. Lo único seguro es que esta condición revela uno de los misterios más oscuros de la vida celular, y es la acumulación de lo inútil. Puede ser tan devastadora como la falta de lo esencial. Y así termina nuestra travesía por 7 enfermedades hematológicas tan extrañas, tan trágicas, tan olvidadas, que parecen escritas por la biología misma, en un idioma que aún no sabemos descifrar. Si este viaje te atrapó, si algo te estremeció, si alguna de estas historias te hizo mirar tu cuerpo con otros ojos, te invito a darle like, compartir este video y a suscribirte, porque en cada rincón de nuestro cuerpo hay secretos que aún no comprendemos, y aquí nos dedicamos a desenterrarlos.